Hola, muy buenos amigos de YouTube, aquí el Kobe Maníaco y vamos con otro pool. En una tierra alterna, Wade es un niño problema con tendencias antisociales que vive en el orfanato X. El día del baile, como siempre, molesta a Scott, provocando todo un bullicio por el cual son llevados a la dirección. De camino siguen discutiendo y antes de entrar, Scott le pide ser él el que hable, con lo cual lo delata de inmediato. Aún así ambos se ganan el castigo, se perderán el baile de esa noche y a pesar de las súplicas de Summers, eso va para ambos. Su castigo es en la sala del peligro. Si tan solo tuvieran el código de acceso, Wade presume que podría darle una lección a Scott. Pero este, al ser el perfecto de la clase, en efecto lo tiene. Ahora la sala se pone en modo combate y una vez Wade escoge sus espadas láseres, su pelea puede comenzar. Rápidamente esta pasa los golpes y no pasa mucho hasta que se dan cuenta que tiene el código. Pueden salir e ir al baile. Y para convencer a Scott, le dice cómo Logan le puede robar a Jean Grey. Para su mala suerte, sus temores se están haciendo realidad. Logan está con Jean. Necesita su ayuda para separarlos. Le dará $10. ¿Un millón? 20. Ok, un buen negocio para el joven Wade. Tal vez esa sea su vocación. Con las espadas láser pasa a crear un desastre en la mesa de bocaditos, una gran distracción. Eso ya molestaba a Logan, pero empeora cuando Jean desaparece. Ahora se desquitará con el payaso. Junto a Coloso y Angel pasan a derribarlo. No son los únicos, ya que Wade termina rodeado por todos los invitados, hasta que finalmente llega el Profesor X. Y con eso cada uno de ellos empieza a reclamar todo lo que no les gusta de él. Tras oír varios desquites, el niño rompe con ello y sí, lo captó. ¿Quieren que se vaya? Se irá. Pero en el fondo no sabe qué más decir. Ok, plan B. Desafiar. Por suerte en ese momento llega él. Deadpool, quien convocado por un ente superior debe reclutar sus versiones alternas para salvar el multiverso. Y el joven Wade fue escogido para ello. Él, contento, se burla de que tuvo razón. Está para las grandes ligas. Fue una mega casualidad, pero ¿qué importa? Irá con su versión adulta, quien como apodo lo llama Tito. Mientras el Deadpool 616 termina de reclutar al perro y la cabeza, el joven se queda en el departamento jugando videojuegos. Una vez todos son reclutados y Deadpool enviado a reunir la nave y las armas, Wade les explica de qué va la cosa. El Contemplador los escogió para salvar el universo, pero el Grandmaster se opuso y los puso a competencia contra sus equipos en un juego que el Contemplador escogió, Captura la Bandera. Ya reunidos los Deadpools en la nave, empieza el juego, en el cual él junto con la cabeza envían a Dogpool dentro de un asteroide para obtener y defender la bandera, mientras que los demás abordan las naves y acaban con las tripulaciones enemigas. Su plan funciona muy bien, ganando así el derecho de salvar el universo, ahora con su nombre oficial, los Deadpool Corps. El Contemplador pasa a explicarles su objetivo, y no es el Beyonder, sino una nube que consume la mente de los planetas por los que pasa. El primer obstáculo en su viaje es nada más ni menos que el campeón desafiando su valía que por supuesto corresponden, estacionando en el planeta más cercano, distrayendo y robando su vehículo para escapar cuanto antes. De vuelta en su curso, Kidpool imita y se burla del campeón, en lo que se dirigen a recargar la nave. Al llegar al planeta más cercano, él y la cabeza zombie se quedan resguardando el rellenado de la nave, en lo que los demás exploran el sitio. En esto aprovechan para bautizarla como la Bea Arthur. De repente Lady regresa a toda prisa, el campeón volvió junto al jardinero y Deadpool se quedó con ellos. Deben ayudarlo cuanto antes. Son 10 minutos lo que demoran solo para encontrar los estragos de una borrachera entre todos ellos. Tras recogerlos, se revela el trato de Wade y es que el campeón formará parte de los Deadpool Corps como su líder. Esto también hace que el jardinero los deje por ahora. La primera misión para el nuevo miembro es enfrentar al campeón de una nave que les acaba de mandar un mensaje desafiándolos. Él parte de inmediato solo para que su moto se quede sin combustible. Obra de Tito, por supuesto. Se deshicieron del tipo molesto, pero Wade
también se acuerda que dejó al perro en el otro planeta. Y para empeorar las cosas, son abordados por una nave de devotos de la conciencia. Pan comido, pero estaba acompañada de toda una flota. Sin más opción, acceden a la opción de rendirse y trazan un plan en lo que esperan al rayo detractor. Plan que de todas formas sale mal, ya que son bienvenidos con un gas. Al despertar, sorpresa, están en una celda, donde son interrogados y revelan su intención de acabar con su jefe. Bueno, tal vez no debieron decir eso. De cualquier forma, no se quedarán quietos e intentan salir usando a Tito para que atraviese la barrera. Mala idea. En ello llega Dogpool. Tuvo toda una travesía para llegar allí, pero logra liberarlos, mientras que Headpool y el campeón dirigen la nave a su autodestrucción. Lograron escapar a tiempo. Ahora, para llegar con la conciencia necesitan información, y el ojo es perfecto para sacarle toda la que necesitan. En su travesía para dar con este, se van forjando una gran reputación, hasta que finalmente dan con el dichoso ojo. Junto a Deadpool y Lady, marchan en primera fila para deshacerse de los guardias del ojo, y cuando la cosa se pone fea, la caballería llega. La ve a Arthur comandada por el perro y la cabeza. Viendo que es inútil derramar más sangre, el ojo les revela quién sabe dónde está la conciencia. Espada Rota. Su ubicación es en la estación Calígula. Al llegar, Lady lo acapara para llevárselo de compras, en lo que los demás buscan a la Espada Rota, cosa que Deadpool logra de forma muy exitosa, ya que ella proveerá la nave para ir directo hacia la conciencia. De camino se deshacen de más devotos hasta finalmente dar con esta. A sus alrededores están todos los planetas que ha tomado, y la Espada Rota los deja hasta lo máximo que puede. Es hora de cumplir su misión. Para sorpresa de nadie, esta los recibe con una trampa. No puede controlarlos, así que los torturará en un infierno personal. En su caso, su infierno es estar atrapado en un videojuego. Por suerte no duró mucho, ya que la cabeza fue inmune al ataque y los liberó. Tras acabar con la última línea de defensa, le ponen fin a la dichosa conciencia. Un alien último de su especie con ansias de no estar solo. Victoriosos, el Contemplador los felicita. Esta amenaza pudo poner en riesgo su planeta en unos 800.000 años, y como premio les deja conservar la Bea Arthur, y les obsequia unos anillos con los cuales podrán convocar a un mayor cada vez que quieran. De camino a casa, la Confederación de Planetas les pide ayuda. La amenaza de los piratas se ha incrementado mucho recientemente por el Bucanero Azul, y quién es mejor que los Deadpool Corps para ayudarles, prometiéndoles pagarles lo que deseen. Varias cajas de Hot Pockets y un nuevo sistema de navegación es lo acordado. El plan es que Lady y Deadpool se infiltren en la nave del Bucanero Azul, en lo que ellos buscan otra forma de entrar, lo cual logran tras decir que tienen mucho oro. Así son capturados en la Jaula de la Muerte, no sin antes descubrir que el Bucanero Azul es el campeón con amnesia. Podrían ganar fácilmente el encuentro, pero su plan es perder a lo grande, fingir que han muerto y una vez no son vigilados, explotar la nave. Aunque eso lo hará Deadpool, ellos deben tener lista la nave antes que estalle. Si no regresa a tiempo, deben marcharse sin él. De cualquier forma, el plan sale a la perfección y los piratas son derrotados, dejando de paso al campeón a la deriva en el espacio. La Confederación los recibe con una celebración por la victoria y les ofrece otro trabajo. Los Krog, nativos de Kagan 7, se han estado negando a seguir colaborando con ellos. Su sublevación debe ser reducida para retomar el control de la población, aunque no solo serán los Krog, pues estos usan sus recursos para pagar mercenarios. Esa será la primera línea de defensa. Línea superada sin mucha dificultad, aunque la que sí resulta es Tila, la princesa Krog, quien enfrenta y vence Lady Deadpool. Ahora tienen a la princesa y un mercenario como rehén, así que acuden con el rey Krog para ofrecer sus servicios. Son los mercenarios más conocidos en los alrededores, y acaban de derrotar a los mercenarios que contrataron como si nada. Su reputación hará ese lugar mediático, por lo que la Confederación no podrá hacer nada. El rey termina aceptando, aunque será difícil terminar el contrato con los otros mercenarios, así que Wade lo simplifica.
hace que el tipo que dejaron vivir arme un duelo entre Deadpool y su campeón más fuerte. Si él gana, se van del planeta, y si ellos ganan, cobran el doble y pueden presumir que son mejores que los Deadpool Corps. Igual es por gusto, porque Wade gana fácilmente. Esa noche es de festejo, y los demás días son más tranquilos para Kidpool, ayudando por allí y por allá a sus compañeros en la modernización del planeta orquestada por Deadpool y la princesa Croc. Si bien él acompaña de igual forma tanto a Wade como a Wanda, termina siendo parte de la rebelión orquestada por el Rey y Lady Deadpool, todo parte del plan de orquestar caos para robar a los Croc y escapar. Finalmente este conflicto termina cuando Lady Deadpool, como campeona del Rey, derrota a la princesa recuperando el trono. En eso llega a Headpool. Wade estaba robando el oro en lo que dos mercenarios aparecieron. Deben ayudarlo. Han comido para Lady y Kidpool. Por suerte el oro ya había sido cargado por el anciano cósmico. Deben irse cuanto antes. Y en la órbita deben pasar la ruptura oficial entre Deadpool y la Espada Rota, para acto seguido ser perseguidos por un crucero de la Confederación, ansiosos de venganza. Sus ataques logran crear una fuga de oxígeno, y solo hay un traje espacial, el cual es tomado por Deadpool. Junto con los demás, es puesto en un tanque de criogenización junto a una bomba temporizada. Cuando esta explota, los libera y se encuentran dentro de la nave de la Confederación. Ahora toca abrirse paso y librar a Wade y la cabeza. El último intento de la Confederación son los Grag, los últimos monstruos que combatiría el equipo original. Viendo que la Bea Arthur sigue dañada, utilizan otro anillo para desdén del jardinero, harto de ser su asistente. Fiel a su estilo, antes de irse, Wade explota la nave enemiga, y de regreso a casa reciben una transmisión de los Croc. Han abrazado el progreso y el tradicionalismo, aunque muchos cambios serán necesarios, cambios que serán financiados con el oro que tenían. Después de todo, la princesa no confiaba totalmente en Deadpool, por lo que le dio la ubicación de la bóveda con plomo pintado de oro. Lo ha perdido todo, el planeta, su novia y el oro, pero no piensa renunciar a eso último. Otro anillo es la respuesta, pero con eso el contemplador dice basta, han abusado de su poder. Si bien les agradece su labor, es hora de que cada uno regrese a casa. Bueno, al igual que los anteriores miembros de los Corps, Kidpool también participa en las mismas aventuras, enfrentando a Mindpool, que para ser justos todos le traían ganas cuando era Deadpool, y junto a Dogpool despertando un mecha gigante para impresionar a unos niños. Estas aventuras lo más probable es que pertenezcan a otra versión suya, ya que encajarlas con la historia presenta algunas contradicciones. Cuando Dreadpool amenaza la existencia de los Deadpool alrededor del multiverso, Kidpool fue reclutado nuevamente por Wanda para los Deadpool Corps, y extienden a lo grande sus filas, tomando como base un parque de diversiones. Tras reunir una buena cantidad de miembros, junto a Lady, Dogpool, Pulp y Vipon, van a reclutar a su viejo líder, el Deadpool 616, facilitándole de por medio el destrozo de un robot gigante. Tras ponerse todos al día de la amenaza, deben marcharse cuanto antes. Pero eso no es posible, ya que un esbirro malvado acaba con Vipon. Deadpool salta para acabarlo, pero gracias a su teletransportador tiene la ventaja y le asesta una sierra en el pecho. Lamentablemente Dogpool, en su intento de salvarlo, termina siendo desintegrado con un arma a prueba de regeneración, destruyendo totalmente a Kidpool. Una vez Deadpool se venga por la muerte de la mascota, pueden retirarse. Y en la nave es Pulp quien hace un llamado al control. Están en una guerra. Al llegar a la base encuentran un panorama completamente desolador, al ver que todos sus compañeros han caído. En esa situación Kidpool se da cuenta que unos siguen con vida y trata de quitarles las armas, pero al hacerlo sella su condena. Era una trampa. En sus últimos minutos solo piensa que se reunirá con su preciado perro, explotando al acto. Eventualmente su vieja figura paterna sería el responsable de vengarlo, acabando con Dreadpool de una vez por todas. Y esa fue la historia de Kidpool, otro Pool en busca de un lugar ideal para él, y que lo obtuvo hasta el final. ¿A ustedes qué les pareció esta historia? Dejen abajo en los comentarios sus opiniones.
Ahora, si les gusta el contenido, también pueden ver la página de Facebook del canal o entrar al Discord, con links en la descripción. Recuerden que también pueden apoyarme como miembros del canal, con lo cual me ayudaría muchísimo. Bueno, eso fue todo. Gracias por este video y sin más que decir, me despido.